Bien, vamos a continuar con esta nueva mesa en la que quienes me acompañan en la mesa, los ponentes participantes, van a dar su testimonio en una breve semblanza sobre la historia de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática. Me acompañan en la mesa el representante del Frente Polisario para Madrid, Abdullah Arabi. Mohamed Ali Salem es el responsable de Asuntos Políticos y Culturales también de la delegación saharaui aquí en España, y la nueva delegada, hasta hace muy pocas fechas, ministra de Formación y Empleo de la RAS, Hira Bulaji, nueva delegada para España del Frente Polisario RAS. Cedo la palabra a la representante del Frente Polisario, Hira Bulaji. Buenos días. Primero quería agradecerle a Cosmos-Polis y a mi amigo Jesús Palacios, a Alesia y a todo el grupo de voluntarios de esta facultad y de esta universidad y de esta organización que han permitido, han posibilitado de que se dé lugar a estas conferencias, donde realmente constituyen siempre un espacio alternativo en la que se visualiza, o a través de las cuales se visualiza la causa saharaui y se recuerda también hacia la memoria, que realmente nunca ha estado ausente, afortunadamente en la memoria de muchos, pero muchas veces tenemos que hacer estos espacios porque son los que realmente rellenan ese vacío que dejan los medios de difusión, que son los que realmente hacen constar o hacen ver cualquier conflicto de cualquier índole y en cualquier parte del mundo. Y desgraciadamente, a pesar de las pocas millas que nos separan, este no es un conflicto que ha gozado de ser de primera mano, en primera página, en primera plana durante estos 40 años. Hablar de la República Árabe Saharaui Democrática, un bagaje a grosso modo de su historia, necesariamente nos tenemos que situar en aquel 1975, lo que sucedía en esta misma ciudad, en Madrid, el 14 de noviembre de 1975, se firmaba un acuerdo tripartito entre España, que era en aquel entonces la metrópoli, y en 15 años anteriores estuvo en disputas a nivel de las Naciones Unidas con el Reino de Marruecos sobre el territorio, y en el 66 se dicta precisamente de que el Sáhara es una colonia bajo dominio español. El 75 se hace un veredicto a nivel del Tribunal de la Haya de que no existen lazos ni vínculos entre la población autóctona del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos. Sin embargo, el 75, aquel triste noviembre de 75, octubre, noviembre, todo ese 75 y 76, empieza la peripecia del pueblo saharaui. Con la firma del acuerdo tripartito aquí en Madrid, decía, entre el Reino de Marruecos, Hassan II en aquel entonces, y Mokhtar Ould Daddah, que es quien gobernaba en Mauritania. Se hacía mención anteriormente en la mesa, aquí en la primera charla, sobre la imagen o la manera que se quiso vender la invasión al sur-norte, al Sáhara Occidental. Se hizo una marcha verde que visibilizaban como pacífica en el momento que se iban introduciendo. Ya en octubre había comenzado la invasión marroquí al territorio. Cuando los saharauis se percatan y rechazan esta ocupación, estas atrocidades visibilizaban precisamente con qué intención se veía, se anuncia de que España cedía el territorio. La retirada del último soldado español del territorio del Sáhara fue en febrero
del 76, el 27 de febrero. Y los saharauis deciden el 27 proclamar la República Árabe Saharaui Democrática, porque no es territorio marroquí, ni es una colonia en un vacío jurídico que se produce a raíz de la muerte de Franco, pero en ese mismo momento las autoridades españolas abandonaban al pueblo saharaui, le traicionaban y le daban la espalda, y además silenciaron la manera con que se estaba dando los acontecimientos en las zonas. La gente había huido hacia la zona liberada por el Polisario, la zona del este, sur y sureste, pero para su sorpresa, a medida que se iba organizando e instalando en estos puestos, también continuaba la invasión, pero con napalm y fósforo blanco. Esta vez era aérea. Entonces continuó el éxodo hacia la zona fronteriza con Argelia, donde se instalan hasta hoy en día los campamentos de refugiados saharauis. Estos campamentos funcionan como un Estado independiente. Nosotros no estamos integrados dentro de las ciudades argelinas, ni tampoco estamos en Tinduf. Los que han visitado saben y han constatado que a partir de los 20 kilómetros de Tinduf hay un control, y a partir de allí funciona lo que es el gobierno y la organización del Frente Polisario. Los propios argelinos, a pesar de su territorio cedido generosamente a los pueblos saharauis, y con ese apoyo incondicional, jamás se han intervenido en los asuntos internos de nuestra gestión. Por lo tanto, se empezaron a organizar los campamentos en los temas esenciales: la educación, la sanidad, los asuntos sociales que atañen a ese grupo social que se estaba organizando. Se organizaron en campamentos, unidades respondían a barrio, y el conjunto de varios respondían a una daira que llevaba el nombre de una de las ciudades ocupadas por Marruecos. El 75 también había una asamblea a nivel del Estado español, siendo aún el Sahara provincia española. A nivel de las Cortes estaba representada también. Esa asamblea, el 27 de noviembre del 75, 67 miembros de ellos se reúnen en nombre del Jama'a en Guelta para disolver la asamblea y dar base a lo que es el Consejo Nacional Saharaui. 10 días después se incorporan otros 17 miembros, y desde entonces empieza la andanza de lo que es el poder legislativo dentro de la República Árabe Saharaui Democrática. Esta constitución de un Estado en exilio iba paralela también a una respuesta de desafío del conjunto de todo el pueblo saharaui, de haber querido aniquilarlo de la noche a la mañana, de la impotencia de que se le traicionó entre la noche y la mañana, pero al mismo tiempo estaba luchando en guerra con Marruecos. Con Marruecos, ¿por qué? Porque con Mauritania, aunque invadió la parte sur, el 5 de agosto del 79, el gobierno mauritano reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, firma el pacto de paz el 5 de agosto del 79 y se retira del territorio que también fue reivindicado e invadido por parte de Marruecos, y por lo tanto, desde entonces, desde el 1981 al 87, debido al debilitamiento, a pesar de que era la fuerza militar más equipada, más sofisticada a nivel de todo el norte de África, no ha habido vencidos ni vencedores en esta guerra. Es más, los ataques del Frente Polisario con la guerra de desgaste tuvo sus buenas conquistas de espacio del territorio saharaui, hasta que a partir del 81 al 87 Marruecos, asesorado por Estados Unidos e Israel, construye
una serie de muros que dividían al territorio entre la población que estaba en las zonas ocupadas y para él la zona útil, así le llamó, porque allí radicaban los grandes yacimientos de minas, pero también se protegía la costa que hoy en día negocia cada año con Europa. A través del tiempo y al compás de la lucha por recobrar el espacio terráqueo, había una también batalla diplomática cuyo saldo fue el reconocimiento de más de 84 países, principalmente de África y América Latina. ¿Por qué? Porque se estaban dando precisamente en los finales de los 60, principios de los 70, se estaban independizando los países, situaciones similares, colonias que se estaban independizando y no tuvieron la mala suerte que tuvieron los saharauis de ser mal abandonados y un proceso de descolonización mal acabado. Estos países que reconocieron a la RAS, pero también se reconoció al Polisario a nivel del resto de los continentes y principalmente Europa. Estos países que han reconocido que desgraciadamente entre ellos sigue sin estar España, pero no obstante, ese reconocimiento le dio un protagonismo a nivel de todas las agendas, tanto los continentes, con el continente particular, el africano. Hoy prácticamente la República Árabe Saharaui lidera unas cuantas de los puntos de agenda esenciales dentro de la evolución e integridad del Estado africano. Tiene relaciones diplomáticas y es el tercer país africano más representado en el continente latinoamericano. Ha tenido también relaciones en Asia, a pesar aunque en las últimas guerras en el Golfo y en el Oriente Medio se tuvieron que relativamente tener una permanencia no continua por la situación de inestabilidad. En cuanto a la situación actual, se sabe que a partir del 6 de septiembre, el 6 de septiembre de 1991, se firma el cese del fuego a raíz de un plan de paz elaborado conjuntamente es un plan de arreglo entre las Naciones Unidas y la OUA, la Organización de Unidad Africana, y que a raíz del cual las dos partes importantes del conflicto, que es Marruecos y el Polisario, llegaban a un programa a través del cual se llega a un referéndum donde la población autóctona del Sahara podía, a través de las urnas, decidir entre sí la integración a Marruecos o la independencia. Desgraciadamente, esto a través de todo el tiempo ha tenido la negativa y la intransigencia del Reino de Marruecos, no ha permitido que tuviese lugar este referéndum, que sigue pendiente allí y que recientemente Ross visita la zona precisamente para poder reanudar y preparar la visita del secretario actual de las Naciones Unidas. A nivel de las instituciones básicas de este Estado en exilio, y como han terminado... Alarma. No, después de... Me preguntan que si me asusté. Yo creo que después de los bombardeos de napalm y fósforo blanco en Modrega, difícilmente nos asustaría algo. Bueno, pues esperemos que sea esta sola vez. Continuamos, Gira. A modo de anécdota, esto es parecido a un yuyu de alegría que hacemos, es porque mencioné la República Árabe Saharaui Democrática. Le digo a modo de anécdota, precisamente estaba en 1991 el cese del fuego. Los saharauis, con la ilusión de que el retorno, porque ya habían pactado incluso dónde votarían en cada punto, el techo que tenían de lámina zinc se encargó toda la población refugiada de hacer unos baúles que le llamaron baúles de retorno. Y esos baúles, a través de los años, nos hemos encargado de cargarlos de paciencia para no perder las formas y seguir luchando por todas las vías
y formas pacíficas para llegar por la razón, a través de la razón, a lo que nos concierne por la razón y por ley y derecho internacional. Tengo un informe del exsecretario del Sáhara, cuando era ocupado, que decía aspectos negativos de la descolonización que nunca se dio a lugar. Y voy a mencionar solo 2 puntos. Uno dice, se prescindió absolutamente del derecho, es el Luis Biguri. Los saharauis todos tienen memoria de que tenía el cargo máxima autoridad. Se prescindió absolutamente del derecho de la autodeterminación que por principio de Carta de las Naciones Unidas y reiterado reconocimiento y solemne promesas de las más altas magistraturas españolas era obligatorio y de preferente respeto. Y el tercer punto, son los que vienen al caso mejores, o sea, hay muchas más objeciones que pone, y además evidencia el convenio en el cual siguen perteneciendo las riquezas al interés español con que quedaba reflejado en el acuerdo y que, sin embargo, Marruecos empezó a no respetar después. El tercer término dice, en términos y entregándose el territorio al Reino de Marruecos, que no solamente carecía de títulos suficientes, como evidenció el informe de la Comisión de Visita de las Naciones Unidas y el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de la Justicia de La Haya, el Sáhara y sus habitantes, étnica y geográficamente, son incompatibles con Marruecos. Entre paréntesis pone, luchas ancestrales de los nómadas contra el sedentario lo evidencian. Hay ejemplos de casos similares en el mundo internacional moderno en que las potencias administradoras han cedido sus funciones a las Naciones Unidas y no a estados vecinos presionantes. Esto es lo que da raíz al problema raíz de todos los problemas de los saharauis. Es un proceso de descolonización mal acabado, muy a pesar de este éxodo que describía, de la fuente básica económica que tiene el Estado, que describía la mesa anterior, ayuda humanitaria y cooperación, se ha intentado formar todo el tejido de un Estado independiente en exilio. Muchísimas veces hay algunos que dicen, no, es que mi niño, de los que cogen los niños, no le ha llegado nada en cuestión. Es que la ayuda no va a un niño en específico, va con una organización que empezó en un comité y derivó en toda una infraestructura de una institución llamada la Media Luna Roja y que recibirá a ese niño, pero recibirán todos los niños de todos los campamentos, de todos los barrios, la misma per cápita, en la misma canasta básica que recibe cualquier familia saharaui. Se trata de una alimentación como si se trata de una medicina, pero también la medicina no se da así al compás, no hay una infraestructura, podrá ser precaria, podrá ser en un contexto, le damos un centro sanitario o un hospital, quizás no se corresponde en infraestructura ni en equipamiento con aquí, pero el funcionamiento y el principio básico de una salud a la que tiene acceso toda la ciudadanía por igual y de cercanía geográfica, así lo es. Lo mismo en la educación, la enseñanza es generalizada, gratuita, y en todos los campamentos hay una escuela. Se ha ido resolviendo la educación gracias al apoyo de países como Argelia, Cuba, en aquel entonces también a principios Libia, que las generaciones que cursaban la primaria en los campamentos continuaban sus estudios hasta que se ha ido resolviendo la secundaria, el preuniversitario, el bachillerato, y hoy en día la enseñanza también superior se está tejiendo los elementos básicos a través del proyecto de la escuela, la Universidad de Tifariti. Por lo tanto, son fruto del esfuerzo y de la labor y de la inversión en el factor humano en la sociedad saharaui,
que se ha ido confeccionando paulatinamente los programas de estudio, la documentación de referencia y también con la ayuda de todos los amigos, algunos expertos en cada campo y otros su incondicional apoyo por mejorar las condiciones. Muy a pesar de las necesidades que pueden haber como refugiados, hay una infraestructura con todas las de la ley desde donde se trabajan todos los supuestos de democracia, de igualdad, de promoción, de políticas de acción positiva y de donde también se trabajan los 8 objetivos del milenio. Hay algunos, seguro que por aquí conozco a una que trabajaba precisamente en el tema de medio ambiente. Uno de los objetivos del milenio es la sostenibilidad, uno de los objetivos del milenio es la alfabetización, o sea, eliminar la alfabetización de la población saharaui. En los campamentos de refugiados, desde un primer inicio se escolarizaron todos los niños en edad escolar y los que nos llevaban 2 años a veces y 2 o 3 cursos nos daban clase, pero ningún niño perdió un nivel gracias a ese esfuerzo. Hoy en día, afortunadamente, estamos hablando de convenios con universidades, de claustros de profesorados que se forman y se capacitan in situ a través de profesionales y estamos hablando de una doctrina de educación con toda la de ley, aunque en situación de refugio, a lo que algunos cooperantes llamaron desarrollo en refugio. También uno de los objetivos es la erradicación de las enfermedades. Afortunadamente hay un programa de prevención, hay un programa de vacunación, hay comisiones médicas en coordinación con ese Ministerio de Salud, donde hay una planificación, se establecen prioridades según los estudios que se hacen cada semestre, cada periodo, y cuando hay una anomalía o una situación, son también las llamadas que recibís, a veces por una situación, no una catástrofe natural, a veces por una epidemia o lo que sea, pero sí hay un seguimiento y un personal dispuesto a trabajar y un movimiento solidario organizado que responde también según las necesidades y según el sector. Afortunadamente también ha cooperado en la Agenda 2063 de África, donde también África, a su vez, decide que el Sáhara es la última colonia de África y, por lo tanto, se trata ya de la integridad de toda África. Al 40 aniversario, también la unidad africana le quiere dar esa trascendencia, ese valor de peso nítido como Estado africano que ha colaborado en los diferentes aspectos, incluido el factor de estabilidad en la región, y aunque no se visualiza esta situación desde aquí, este es el estatus con que goza el Estado saharaui actualmente. Afortunadamente, son muchos los que ayudan desde allí y desde allá, y son muchos los que ven desde nosotros desde esos supuestos nuestras ansias de independencia y de libertad, y trasladar este tejido, esta infraestructura ya en esta sala preconfeccionada a lo que es nuestro espacio terráqueo que nos corresponde por ley y suelo, y seguir la realización y la continuidad de ese Estado independiente que todos los saharauis hoy en día, cuyos programas, objetivos trazan a través de las conferencias de base, a través de los congresos de base, pero también a través de macropolíticas, a través de las decisiones del Congreso General y Popular del Pueblo del Frente Polisario. Yo sé que a grosso modo difícilmente se puede resumir, son 40 años de construcción, son 40 años también de sufrimiento, son 40 años de silenciar la voz saharaui en las zonas ocupadas, son 50 años de exilio y éxodo, pero también son 50 años de canto, de creación, de innovación, de realización de aspiraciones, pero son 40 años que han confirmado que sobran razones, sobran evidencias que
dicen y visualizan qué es lo que quieren los saharauis como opción, y es la independencia. Son 40 años también en los que los saharauis siguen teniendo el común denominador, el del objetivo primordial, el de independizarse y volver y realizarse como cualquier persona en su propia tierra. Por lo tanto, quedo a la expectativa de la pregunta después de completar la exposición a través de mis compañeros de mesa. Gracias, Gira, por esta exposición sobre la historia de la RAS. Invito a las dos personas que la acompañan, a Mohamed Ali Salem, responsable de Política y Cultura de la RAS del Frente Polisario aquí en España, en Madrid, para que nos dé también una breve semblanza de la historia de la RAS. Muy buenas a todos. Un poco voy a añadir después de la intervención de la delegada saharaui en el Estado español, Gira Abdullahi. Yo lo que quería un poco es abundar. ¿Por qué la RAS? La RAS, y resumiendo, porque es la voluntad del pueblo saharaui, representado por la Asamblea General, que pasó a llamarse Consejo Nacional Saharaui, del Frente Polisario como representante legítimo, y por ende por el vacío jurídico-político que ha dejado el Estado español, abandonando el Sáhara en un momento en que esperábamos la celebración de un referéndum promovido por las más altas autoridades españolas a la ONU y al pueblo saharaui. Esto es lo que ha motivado la RAS. La RAS se proclamó en territorio saharaui, en Bir Lehlu, porque en ese momento teníamos parte del territorio que seguimos conservando liberada. Obviamente, los campamentos de refugiados están en Argelia gracias a la generosidad y a la solidaridad del gobierno y del pueblo de Argelia, que en estos 40 años nunca nos ha faltado. Y, curiosamente, en su propia tierra nos respetan. Tenemos plena soberanía en ese trozo de territorio cedido por el gobierno y por el pueblo de Argelia. Estos 40 años, que son muchos 40 años de la República Árabe Saharaui, es un orgullo y una alegría, porque después de 40 años estamos hablando hoy de la República Árabe Saharaui, reconocida por los 84 países que ha mencionado la delegada, que tenemos relaciones diplomáticas con ellas, y el Frente Polisario reconocido por casi 100 países con los cuales tenemos relación. Lamentablemente, el Estado español no está, y lamentablemente se juega a un juego perverso, francamente, lo digo con dolor, porque los saharauis, si otra cultura tenemos, es la cultura española. Compartimos el español, estoy hablando en castellano, compartimos el castellano, compartimos todo el legado cultural, compartimos una convivencia de casi 100 años, casi ideal. Por eso lo digo con dolor. España no ha cumplido en su momento sus responsabilidades y en estos 40 años, en casi todos, no ha mantenido lo que ellos llaman esa neutralidad activa. Solo en dos momentos, del 77 al 82, el gobierno de Adolfo Suárez, y del 2000 al 2004, la última legislatura de José María Aznar. Los 14 años de Felipe González, que ha ido a los campamentos, francamente, se ha jugado muy sucio en el tema del Sáhara. Los últimos años, el gobierno actual tampoco ha hecho nada. Esperamos que el gobierno que llegue pueda realmente tener esa neutralidad activa. No se puede pedir, como dijo Pepe Taboada, al agredido y al agresor que lleguen a una solución mutuamente aceptable por los dos.
Lo que se debe de pedir es imponer la justicia, es imponer el derecho internacional, es brindar al pueblo saharaui la oportunidad de decidir su futuro en un referéndum de autodeterminación. Y para terminar, estamos aquí celebrándolo gracias a los españoles de a pie, a ustedes todos, a los españoles de a pie, no a los gobernantes, gracias a los españoles, que son los que votan a los que gobiernan. Vuestra voluntad está con el pueblo saharaui y cedéis vuestro voto a los políticos, que llegado, cuando están en campaña, todos apoyan el Sáhara, pero cuando llegan al poder, lamentablemente, dejan de apoyarlo. Os estoy hablando francamente, os estoy hablando sin tapujos. Necesitamos que España esté a la altura de Portugal con respecto a Timor, que abandere esa solución que lleve a un referéndum y donde los saharauis puedan decidir su futuro. Porque un Estado del Sáhara, el primer beneficiado en Europa son los españoles. Y, por último, una alegría. Europa empieza a despertarse en el tema del Sáhara. Hay parlamentos y probablemente dentro de pocos gobiernos que van a decirle a Marruecos: basta del chantaje, basta de vulneración de derechos humanos, basta de ocupación. Gracias a todos. ¡Viva la República Árabe Saharaui Democrática en su 40 aniversario! Gracias Mohamed Ali por estas palabras. Un breve turno también para el representante en Madrid del Frente Polisario, RAS, Abdullah Arabi. Buenas tardes o buenos días. Brevemente, simplemente para añadir algo, diría que son 40 años de una república joven, de un Estado joven, que tiene un papel muy activo a nivel del continente africano. Realmente la presencia de la República Saharaui en el continente africano en los últimos años se ha destacado de forma considerable, y prueba de ello también en estos momentos. A partir de mañana pasado, en los campamentos de refugiados saharauis se celebra el 40 aniversario y habrá una presencia destacada del continente africano como demostración del prestigio del que goza la República Saharaui a nivel del continente africano. También hay un papel destacado a nivel del continente latinoamericano, con los países que nos reconocen como Estado por coincidencias tanto de idioma como idiosincrasia, como compartir el mismo colonialismo, y por lo tanto en esos países también la presencia de la República Saharaui es destacada. Decirle también que son 40 años, como ha dicho Mohamed Ali, de orgullo, de dignidad, de la resistencia de un pueblo por aguantar las durezas del exilio, del refugio, de la guerra. Gracias, como decía antes, y lo reitero, de la inestimable e incondicional apoyo de nuestra hermana Argelia, que todos los logros diplomáticos que hemos tenido a nivel internacional siempre hemos contado con ese apoyo incondicional de Argelia en todos los foros internacionales. Pero también es verdad que los saharauis sabemos que declarar un Estado y dotarle de contenido no es nada fácil, máxime cuando la mitad de nuestro pueblo se encuentra en unos campamentos de refugiados y la otra bajo la ocupación. Pero esa es la determinación a la que me refería antes, que tiene este pueblo de seguir su lucha hasta conseguir nuestros objetivos y ver un Sáhara libre e independiente. Muchísimas gracias. Gracias. Por tiempo, gracias Abdullah Arabi. Por tiempo y por brevedad, algún turno de preguntas a quienes queráis dirigirlo a la mesa, por favor. Sí, a las personas que están en la mesa, quizá un poco más especialmente a la ministra, yo quería que profundizaran en dos asuntos que a mí me parece que son bastante
determinantes respecto de la esencia de lo que es la causa saharaui, de lo que puede representar para, no solamente para ellos mismos, sino incluso pues, para todo el mundo árabe musulmán y para el continente africano incluido. Es algo que no sé si en estas jornadas ha estado en algún momento presente, pero que yo creo que hay que señalar. Por un lado es la cuestión del papel de la mujer en la cultura saharaui y en la República Árabe Saharaui Democrática, y cómo eso está bastante relacionado con la relación que tiene el pueblo saharaui con el Islam, que me parece que no es exactamente la misma que en otros pueblos árabes ha proliferado el integrismo, y no sé si hay algún integrismo en todo hay que decirlo. Afortunadamente, esta causa del pueblo saharaui no ha tenido ni rostro, ni género, ni edad, ni color. Todos hemos invertido en ella, en nuestro conjunto, de la noche a la mañana, una respuesta precisamente de todo el pueblo saharaui, de adhesión al movimiento del Frente Polisario, fue inmediata. Y entre ellos, por supuesto, la mujer. Pero sobre todo también, luego, la aportación se hizo desde no escatimar esfuerzo alguno ningún individuo de esta sociedad. Esto, en honor a la verdad, hay que decirlo. Para ir a lo que realmente la Constitución tiene, las garantías de todo un Estado moderno que describía Abdullah, pero es cierto que la mujer también es singular dentro del contexto árabo-musulmán, pero hay ciertos elementos no han sido fruto de la lucha de la mujer en particular, sino emanan de la idiosincrasia del mundo saharaui, donde es verdad también que no iba a la par de la sociedad como cualquier otra sociedad. Siempre yo creo que desde todas las doctrinas y en todas las sociedades se ha mantenido un desfase de la mujer respecto a la evolución. Y el 76, cuando tuvimos que responder a las necesidades, a los retos del momento, y afortunadamente a veces se dice, y lo dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, la coyuntura de muchos factores ayudó al avance acelerado de la mujer. ¿Por qué? Porque las más privilegiadas en aquel entonces tenían un 6º grado en una sección femenina, y mayoritariamente en castellano, o sea, tan siquiera se salvaguardaba el idioma propio. Y segundo, porque se le abre, en pleno exilio, se le abren las puertas de par en par a la mujer para su participación, para su incorporación, pero para su preparación. Y en ese proceso, ese rol que le correspondió jugar en la organización de los campamentos, fue adquiriendo una madurez política dentro del ente saharaui, pero también al compás se estaban preparando y cualificando las nuevas generaciones, y entre ellos el género femenino, y retorna a los campamentos. Las primeras campañas de alfabetización en los campamentos la hicimos generaciones de estudiantes que estábamos en Argelia, y retornábamos a los campamentos a hacer las campañas de alfabetización, y en los 80 ya era campaña de educación popular, o sea que toda la población mayoritariamente escribía y leía. Es verdad que la mujer saharaui nunca cumplió con ese cuadro característico de nuestro mundo de vida privada femenina y vida activa masculina. Nacimos quizás porque nacimos en unas jaimas abiertas de par en par, no hemos conocido puerta cerrada, pero también quizás porque estamos en la posición geográfica que divide entre el África subsahariana y el África del Norte. Quizás también la vida de nómada de los saharauis era necesario no solamente la ayuda de la mujer, sino confiar y delegarle funciones como el administrar los bienes de familia, porque la ausencia, a veces en busca del pastoreo, a veces en el trueque, a veces en busca de nuevos horizontes, hacen que la mujer sea la que gestiona el hogar y la familia. Entonces ese le dio cierto estatus que después, complementado con el esfuerzo y la inversión
en el factor humano en general se sale beneficiada a la mujer y sobre todo también se aplicaron políticas de promoción. Yo recuerdo que los primeros discursos de mujer lo escribían hombres sin ningún complejo. O sea, el proceso saharaui era inherente a todos los saharauis, no fue patrimonio. Yo siempre digo que, por ejemplo, hemos sido siempre una sociedad donde la violencia doméstica no es... O sea, no se da, no es bienvenida, no es que hayan excepciones de la regla como en toda la sociedad, y no es patrimonio de la lucha de una asociación de mujeres, sino la idiosincrasia, es un indicio de poca hombría el atentar contra la integridad de la mujer. Y con el tiempo se le añade no solamente de hombría, sino es un valor humano que tiene cada persona y su integridad se tiene que respetar y los derechos de uno terminan donde comienzan los otros. Luego, también el propio espacio donde nos movemos todos es común, o sea, no es áreas para unos ni otros. Entonces, son elementos. Esto no quiere decir que no somos una sociedad que, como todas, nos queda mucho por recorrer, que hay mentalidades retrógradas que no necesariamente la sociedad tiene que ir al compás de lo que te proyectas como proceso reivindicativo, social, político de todos los saharauis trazados con vísperas al futuro y donde todos hemos invertido lo que creemos y queremos o anhelamos como futuro modelo. Por lo tanto, es un trabajo continuo de sensibilización, de capacitación, de visualización, de incisos en cada ley para que garanticen el estatus de cada uno. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios en la sala? La relación con el mundo islámico. Nosotros somos un país de religión musulmana, o sea que ni ha supuesto un impedimento para que se incorpore algún elemento, ni es desde donde se esgrimen y se recortan a veces versículos para justificar una intención. Ahora, si se refiere a la corriente, igual no he entendido su pregunta, si refiere a la corriente de integrismo que hay, que no necesariamente, porque no pretendo darle un discurso hacia el Islam, es sencillamente la doctrina más aplicada, pero el integrismo no necesariamente es el Islam. Los hay integristas de todas índoles y entre ellos pues, se utiliza precisamente pretextos para justificar lo que es injustificable. La estabilidad, el factor de estabilidad interno y externo de la persona es algo elemental para poder realizarte. Y más aún cuando se trata de un grupo social que convive. Por lo tanto, son leyes, es una doctrina que rige leyes de convivencia y no precisamente propicia, ni condiciona, ni pide, ni dicta el atentar contra las vidas, todo lo contrario. Y por lo tanto no lo compartimos totalmente. Esto no quiere decir que no tengas que estar atento a la probabilidad de contagio, porque el contexto todo lo tenemos, estamos enfrascados en una lucha constante conjuntamente con los de la región. Argelia hoy en día lidera las negociaciones entre los tunecinos, entre los malienses, y en Argelia estamos nosotros. Por lo tanto, reforzamos cada día esa franja de defender esa estabilidad, esa integridad, y Argelia fue el primer país que tuvo que afrontar solamente al integrismo cuando desde aquí, desde el primer mundo, se daba otra visión del tema y Argelia se quedó aislada. Afortunadamente, los tiempos evidenciaron que es una plaga que hay que frenar y no necesariamente se tiene que utilizar de cualquier... Hoy en día todos los pretextos y los medios, hoy en día creo que para cerciorarnos de la verdad de una noticia tenemos que escuchar bastantes fuentes para no meternos estereotipos o tergiversar una realidad. De todas formas, si lo que se refiere no lo simpatizamos y fuimos víctimas de hecho de ello. El primer rapto de cooperantes en los campamentos y fue víctima de una organización Mujau que detrás de ella está Marruecos,
que ha intentado por todos los medios hacerle creer a este mundo de que los saharauis pasamos primero por un grupo de mercenarios. Los que visitaron la realidad testiguaron que ahí los que están son los saharauis. Luego, todo un bagaje de que es un problema entre Argelia y Marruecos. No lo es. Argelia es un país que ha defendido el derecho de los pueblos, lo hizo con Angola, lo hizo con Etiopía, lo hizo con la ANC, lo hizo con los demás movimientos en otros continentes. Y luego que somos un grupo de disidentes, pues no es un problema de disidentes ni un grupo o un contexto geográfico que pertenece a Marruecos. Es un país, una colonia que estaba bajo dominio, se produce un proceso de descolonización mal acabado y termina con la peripecia que viven aún los saharauis. O sea que, no sé si le he respondido. Estimada Hira, estimado Mohamed, estimado Abdullah, estimados participantes y oyentes, yo creo que nadie podría contar mejor su propia historia como pueblo saharaui. Con esa nota, si os parece, cerramos la mesa y damos el paso a la palabra al excelentísimo embajador de Argelia en España, Mohamed Aneche.